Mi Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor me habla Él y alegres conversamos. Mi Dios y yo en eterna comunión me habla Él y alegres conversamos. Mi Dios y yo en eterna comunión me cuenta de los tiempos que han pasado, que un plan celeste fue hecho para mí, cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Mi Dios y yo por siempre andaremos y como amigos en gran comunión. El mundo pasará y sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. El mundo pasará y sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. Buenas tardes hermanos, hermanas. Antes de iniciar, le voy a pedir al hermano que tiene la última oración que haga oración por mi esposa. Tuvo que ir al hospital, sentí un poquito incómoda, así es que le pido al hermano que va a hacer la última oración, que haga oración por ella. Bueno, pues otra vez buenas tardes a todos, bienvenidos los que nos acompañan a este servicio de oración, nuestros invitados, mis hermanos. Siempre va a ser para mí una gran oportunidad, que le doy gracias a Dios por poder estar hoy aquí todavía. Ya tengo muchos años aquí dentro del Evangelio y quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la familia que Dios nos da a través del Evangelio. Y ustedes saben que no hablo de una familia natural, hablo de la familia espiritual. Para mí es muy importante y sobre todo la oportunidad que Dios nos da al estar hoy aquí, de que podemos alcanzar algo que Él tiene. Y no nomás a mí, sino a todos ustedes, la oportunidad de ser un poquito como Él es. Alcanzar su amor en nuestras vidas, porque todos sabemos que Él es amor, pero nosotros a veces no. Pero podemos, si queremos, alcanzar el amor de Dios, su paz, su entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa es la oportunidad que Dios me da, y también a ustedes. Y se los digo honestamente, yo no sé qué pasaría si yo me saliera de la iglesia. En mi caso no sé qué pasaría. Yo no me puedo ver allá afuera otra vez en el mundo, buscando justificaciones de los hombres. ¿Por qué abandoné a Dios? ¿Por qué abandoné el cuerpo? Yo no me podría encontrar en esa situación. Quizás muchos jóvenes todavía dirían, no, a mí sí me gustaría irme al mundo. Porque yo sé, todos pasamos por esas etapas. Pero yo no. Se me hace una cosa muy horrible. Inclusive yo podría decir casi como lo que dijo Pedro: ¿a dónde vamos, Señor? Tú tienes palabras de vida. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Y aún así, durante mi tiempo aquí en el Señor,
he vivido y he visto muchas cosas, y una de las más peligrosas es cuando el creyente se aparta del camino de Dios. Se aparta del camino de su Padre, del camino del Rey. Se apartan. Mi súplica siempre ha sido para aquellos que se apartan, es no se alejen de Dios. No abandonen este camino. El apóstol Pablo quizás o lo puede entender lo que decía sobre su raza, sobre su nación en Romanos 10 del 1 al 2. Pablo, su anhelo de Pablo decía, ciertamente el anhelo de mi corazón, en Romanos 10, el anhelo de mi corazón para mi pueblo es para salvación. O sea, el apóstol Pablo anhelaba que su raza, su pueblo, fueran salvos. Decía, el anhelo de mi corazón es para salvación. Porque yo miro que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignoraban la justicia de Dios y ellos establecían, ¿qué? La suya propia. Y eso es lo que pasa cuando una persona abandona a Dios. Establece su propia justicia, su propia opinión, sus excusas que ponen. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué? Tú sabes dónde está Dios. Tú sabes que Dios está aquí en el cuerpo. Hoy invocamos su nombre para poder vivir en este evangelio y para poder entender más acerca de la justicia de Dios. Porque solamente a través de la justicia de Dios puedes entender por qué estás aquí. Lo justo es que yo esté aquí dándole gracias a Dios por ese amor que tuvo conmigo y con mi familia. Lo justo es que darle gracias a Dios en este día y participar por todas las bendiciones que ha hecho y sobre todo por poder alcanzar a imitar a aquel que dio la vida por nosotros. Pero siempre al final se dividen, se apartan. He tenido juntas con hermanos tanto en Cortázar como también aquí, donde les decimos es que esta es la misericordia de Dios. No lo abandonen, sigan adelante, pero con el tiempo se apartan. Y no es nada nuevo porque esto le pasó también al pueblo de Israel. Hay una escritura que desde que me la grabé, porque las escrituras son para que las escuches y te las grabes. No nomás es para que las escuche, ya no me acuerdo, no. Cada escritura de la palabra de Dios, caray, está muy interesante, la voy a guardar en mi mente. Y esta escritura que vamos a leer en Jeremías 2, es una escritura muy, muy interesante sobre lo que el Señor a través de este profeta reclamaba al pueblo de Israel lo que estaban haciendo. En Jeremías capítulo 2, el versículo 13, podemos observar claramente lo que hizo el pueblo de Israel. En Jeremías 2:13 dice la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Podemos observar claramente estos dos males. El primer mal que comete el creyente, se aleja de Dios. Es el primer mal. Estás dejando a tu padre, estás dejando al que te hizo del barro, el que tiene el poder de dar vida y quitar, salud y enfermedad. Estás dejando a Dios. Dice la palabra, ese es un mal. El siguiente mal es, empiezas a buscar sabiduría en cisternas rotas. Empiezas a buscar justificación de los hombres, de los necios. Las personas cuando dejan a Dios empiezan a escuchar rápidamente a los hombres. Sí, no vayas, sí, ahí son una bola de hipócritas, ¿para qué vayas? Te está diciendo un hombre que está peor que tú y le estás creyendo lo que te dice. Estás aceptando toda la sabiduría o toda la mugre del mundo, porque eso es una cisterna que no retiene el agua. Son fundamentos vacíos, no tienen ningún propósito lo que te dicen, pero sin embargo el pueblo es lo que le gusta oír, justificarse, buscar su propio camino. Por eso hay una escritura que Dios dijo: vosotros sois los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas yo os conozco vuestros corazones.
Así es que no podemos hacer nada contra eso. Pero lo que sí pasa después es que cuando yo dejo a Dios y cuando dejo su sabiduría y su camino, el versículo 9 me dice: tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia: tu maldad te castigará y tus rebeldías te van a condenar. Yo no sé verdaderamente si ustedes pueden entender como yo lo entiendo. Tú vas a ir al mundo donde está la maldad. Dice: yo me voy al mundo donde está la maldad. Te va a castigar el mundo. No te va a bendecir el mundo. La maldad no te va a premiar lo que vas a hacer. La maldad traerá consigo su castigo. Y tu rebeldía, tu altivez te van a condenar. Y te está diciendo, fíjate bien qué malo y amargo es haber dejado el camino de Dios. Yo lo entiendo muy bien esta escritura, e inclusive lo he vivido en algunos casos cuando las personas dejan el camino de Dios. Hace aproximadamente, yo creo que un año y medio, en Cortázar había una familia. Quiero decirles esto como ejemplo porque sí duele. Y duele, y me imagino que la que está sufriendo esto le duele más todavía a ella. Esta familia, una familia como de 6 miembros y tres pequeñitos, felices dentro de la iglesia. No podía faltarme allí el pan, el café, el chocolate cada vez que estudiábamos la palabra de Dios. Había alegría en todos ellos al conocer el Evangelio. Pero pasó algo ahí en esa familia. Uno de los miembros cometió un error. Y el líder de la familia, o la líder de la familia, no quiso perdonar. Yo tuve una reunión con ellos. Yo le dije que perdonara. Que cada hombre tiene el derecho de hacer lo que quiera, pero que ella tenía que perdonar para que ellos pudieran sanar. Todos ellos tienen el deber de perdonar. Le supliqué, inclusive le imploré. Le dije a uno de los miembros de la familia: ayúdame, porque tú estás viendo el Evangelio. Hay personas que cuando les predico el Evangelio pueden ver cuál es el propósito del Evangelio. Pueden observar que es unir, no dividir, no decir palabras que vayan a traer consecuencias. Y ella lo miró y le dije: por bien de ella y de todos, ayúdame a que se reúnan y que se reconcilien con Dios. No quiso ella. Y el viernes le mataron a un miembro de la familia. No voy a dar más información, pero sí duele. La señora, me imagino que está deshecha. Ahí está la escritura. Ellos no quisieron escuchar el consejo de Dios. Perdona. No pasa nada, perdona. Pero la rebeldía, la altivez, después dice: vas a ver qué tan malo y amargo es haber dejado a Dios. ¿Y por todo por qué? ¿Por 5 minutos de tu satisfacción carnal? ¿Por tu ego que no fuera derrumbado, que no se cayera? ¿Porque no quedara avergonzado delante de todos? Es muy duro. Pero muchos prefieren la muerte. Prefieren la muerte antes de reconciliarse con Dios. Así es que todos sabemos, hermanos, que de Dios no nos burlamos. De Dios nadie se puede burlar. Nadie. Con el tiempo, todo lo que estás sembrando vas a cosechar. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, que es mi tema, que es el tema que yo traía, o es el tema que Dios me dio, hay una escritura que nos debe de llamar mucho la atención a todos. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: y Cristo, ¿verdad? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de un temor, ¿qué? Reverente. Es algo que me llama la atención. Cristo suplica, hermanos. El Hijo de Dios, el que nos amó y se entregó por nosotros,
le está suplicando a Dios. ¿Cómo ven? Le está suplicando al Padre que lo libre de la muerte. Me llama mucho la atención esta escritura porque él quizás no tenía por qué hacer eso. Él obedeció al Padre hasta la muerte. Pero sin embargo, la Biblia dice que le suplicaba a Dios. Y suplicar es más que orar. Suplicar es, para mí, es implorar. Y esa es mi pregunta que yo traigo hoy a ustedes. ¿Cuál es su súplica de ustedes? ¿Qué es lo que le piden a Dios? ¿Qué le imploran a Dios? Solo Dios sabemos que Él es el que da la vida, el que la quita. Él es soberano. Él decide cuándo y dónde. Nosotros no sabemos nada de la vida, la muerte, el vivir, el morir, sanar y sufrir. Todos los días es un regalo de Dios. Así es que hoy la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes, ¿cuál es mi súplica? ¿Por qué el Espíritu Santo me enseña que el Hijo de Dios suplicaba a Dios? Y como yo les digo, suplicar no es nada más una oración. Es más que eso, es implorar de que al final de todos tengas lo que estés buscando. Al final de tu vida vas a conseguir lo que tú estás buscando, ya sea vida eterna o muerte. Porque eso es lo que tú estás buscando. Lo que tú imploras, lo que tú pides a Dios, es lo que tú buscas. Porque ustedes saben y deben de saber que lo que nos separa de la vida y de nuestro Señor es el pecado. Lo que me separa de esta vida eterna es el pecado. En Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2, es una escritura donde el Señor te está diciendo por qué no escucha tus oraciones, por qué Dios no escucha tus oraciones o tus súplicas. Dice la palabra de Dios en Isaías 59, versículo del 1 al 2, dice: He aquí que yo no he acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos sabemos qué es lo que nos separa de la vida y de la muerte. Es nuestros pecados. Es nuestros pecados. Son los que hacen que Dios no nos escuche. Así que, ¿cuál es tu súplica, hermano? Porque aquí es donde se tiene que poner interesante. Aquí es donde tú vas a empezar a decir: estoy viviendo para agradar al pecado, vivo para pecar, o estoy suplicando a Dios que me libre de esta muerte. Todos sabemos lo que es la paga del pecado, ¿sí? O sea, podemos hacer todas las oraciones del mundo, todo lo que tú quieras. Podemos portarnos bien delante de todos, como tú quieras. Pero tú sabes que Romanos 6:23 dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y tú sabes, le decía yo el jueves que estábamos estudiando en la casa del hermano, el tema del sensato y del insensato. Y que Dios no va a tener inocente a nadie. De que inclusive sabemos que hay veces que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también se vuelve pecado. También se vuelve pecado. El pecado traerá muerte tarde o temprano, no importa quién seas. No importa qué tan justo te creas o qué tan inocente te creas. Hay personas, una vez les hice un comentario, yo fui a enseñar la palabra de Dios a unas personas de edad, y me dice el Señor: bueno, mira, Camilo, nosotros te dejamos entrar aquí a la casa porque, pues, si tú te fijas, nosotros nos portamos bien, no hacemos nada malo. Yo me acuerdo que agarré la Biblia, me di un poquito de coraje y cerré la Biblia y dije: entonces, yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Me dijo: ¿por qué?
Cristo no vino por ustedes. No, Cristo vino por los pecadores, por los enfermos, como somos nosotros. Y ya después dijo, no, pues es que sí tengo pecado. Pues claro que tienes pecado. Todos tenemos pecado. Pero no todos quieren aborrecer el pecado, ¿verdad? No, no todos, porque el pecado produce un placer, una excitación. De hecho, la otra vez yo predicando con un amigo, le predicando a un primo, él me juzgó de loco. Estás loco, dijo. ¿Quién va a andar dejando de hacer estas cosas? Y ya te imaginas lo que estábamos platicando. Dije, pues ahí es donde uno tiene que suplicarle a Dios. Porque ¿qué es lo que estás buscando, hermano? Cuando usted mira a aquel hombre de 33 años crucificado en la cruz, la gente lo ve ahí. Y hasta gente se persina, ¿no? En la iglesia esa. Pero tú, ¿qué ves cuando ves un hombre a esa edad, 33 años crucificado? Simplemente ve un sacrificio. Ve un sacrificio, y cuando ya lo conoces, Él te está pidiendo lo mismo, que te sacrifiques, que aprendamos a hacer lo correcto y que dejemos de hacer lo malo. Pero todos debemos de saber, hermanos, que el pecado trae muerte, el regalo, la gracia, el evangelio trae vida para cada uno. Y cada uno decide, cada uno cada día implora lo que desea. Eso es lo que se llama la libertad de Dios que nos da al hombre, el libre albedrío, ¿no? Cuando estudié la Biblia, no, pues tenemos el libre albedrío. El libre albedrío nomás es una sola cosa. ¿A quién vas a servir? ¿A tu cuerpo de corrupción o a Cristo y el Nuevo Testamento, su palabra? Es todo lo que tienes que tomar la decisión. Si vas a servir a tu cuerpo carnal, adelante, justifícate todo lo que quieras. Haz lo que tú quieras. Porque después que la gente sale de la iglesia empieza, ay no, yo sigo con Dios. ¿Sabes por qué Dios hizo la iglesia? Si Dios quiera querido que cada quien lo individual, si tú en tu casa, tú y yo nada más. Diría Dios, no, ese no es el plan. El plan es que ames a tus hermanos, ¿verdad? Ama a tu hermano. Si es que dices que me amas a mí, ama a tu hermano. Por eso Dios hizo la iglesia, para que nosotros aprendamos de lo que hizo Cristo. Cristo anduvo con todo el pueblo, se involucró con toda la gente, a cada uno le dio lo que se merecía. Pero ese fue Cristo. Tú y yo tenemos que tomar una decisión, hermanos, vivir o morir. Esa es la decisión. En Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 17, dice la palabra de Dios así. Romanos 6, 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué? Entregado. Fíjate bien, hermano, estas dos escrituras, porque hay gente que dice, no, pero que Cristo no es religión y que quién sabe qué, pero ahí te va. Si yo me someto a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo a quien obedezco. Y si yo obedezco a mi cuerpo carnal, de lo que sea, de lo más mínimo que tú quieras, estás obedeciendo a tu cuerpo para muerte. Es lo que estás haciendo todos los días. Y te voy a decir una cosa, al hombre carnal le entra por aquí y le sale por allá, porque lo va a seguir haciendo. Por eso Cristo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay dos tipos de personas. Tú al hombre carnal le puedes leer esta escritura 1000 veces y no la va a entender. Él no la va a comprender. Pero nosotros sí la entendemos porque dice, de pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, fíjate bien, de corazón, de alegría, esta forma de doctrina. Por eso estamos aquí. Hoy es el día del Señor. Vinimos alegres a obedecer esta doctrina que Dios ha puesto para alabarle, cantarle y recordar sobre todo su amor. Pero tú tienes que tomar tu decisión. Quiero vivir, quiero morir. Tienes que empezar a hacerlo, hermano. No sé si que el pecado es muerte. Y la pregunta, ¿cuál es mi súplica? Otra vez, sigo preguntando. ¿Cuál es mi súplica, hermanos? Como digo, si somos sinceros, ¿verdad? Todos sabemos que el pecado produce un placer, una excitación.
Y que es difícil de decir que no. Es muy difícil que decir que no. Y por eso, o por lo mismo, que son pocos, solo aquellos que reconocen quién está en ellos y que saben que tienen un poder. Tienen un poder mejor. Por ejemplo, un ejemplo que puedo decirles es cuando Moisés va con una vara a ver al faraón, ¿verdad? Esa vara se convierte en una víbora. Pero el faraón no se deja engañar, también sus magos producen víboras. Pero la víbora de Moisés se come a las víboras del faraón. Cuando observamos eso, nos damos cuenta del engaño del faraón. Estaba haciendo víboras que no eran verdaderas, era como una especie de hipnotismo. ¿Sí me explico? Era un engaño. Como ahorita hay muchos iguales, charlatanes que engañan a la gente con la visión, pero no es algo real. Satanás así es, pone todo puro engaño. Pero la víbora de Moisés, si la picas así te mata. Esa era una víbora real. Entonces podemos observar ese poder tan grande con el poder de Satanás. Otro poder que tenía Jesucristo cuando llega y ve a aquel endemoniado, que nadie podía controlarlo, y se le para enfrente, y los endemoniados se espantan y dicen, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús los sacó del cuerpo de este hombre. Así, se me van. Podemos observar el poder de Dios con Satanás. Y también dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. O sea, entonces, ¿qué estoy hablando? Estoy diciendo que el que está en ti tiene mucho más fuerza que cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, nosotros debemos de entender las Escrituras como Jesucristo dijo, hey, en el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. ¿Qué te ayuda esa Escritura, hermano? Quizás cuando empiezas a caminar con Cristo no entiendes todo el proyecto, pero cuando vas caminando y caminando llega un punto donde vas a decir, ¿sabes qué? Yo tengo a Dios y esa cosa a mí no me va a volver a tumbar, porque entonces voy a entender lo que dice Efesios 5:26, enójate pero no peques. O sea, vas a empezar a darle el poder o le vas a darle la importancia que tiene el Espíritu Santo para poder vencer ese mal que tú tienes, porque no es nada, es un engaño, es un verdadero engaño que te quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu familia y luego quiere llevar tu alma al infierno. Y nada más porque tú no reconoces quién tiene el poder. O sea, son cosas que te quedas, wow. O sea, es nada más que te pongas enfrente y le digas, ¿sabes qué? Conmigo no vas a vacilar. ¿Cuántos de ustedes le han hecho una promesa a Dios? ¿Cuántos de ustedes delante de un día dicen, Señor, te voy? Porque la Biblia dice que debemos de prometerle algo a Dios y no tardemos en cumplirlo. Hacer una promesa a Dios sinceramente con el Espíritu de Dios te va a dar una fortaleza que puede ayudarte a vencer cualquier debilidad o monstruo que tengas. Pero tienes que tener fe, porque eso es lo poderosísimo que tienes que tener. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios así. En 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, dice así. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo van a hacer eso? El fundamento de Dios está firme, hermanos. Eso sí que tenemos que estar muy claros en la fundación. A mí me pongo a platicar con cualquier religión. Ahora que estuve en Guanajuato, un amigo, habla con ellos. Ustedes saben, estos hombres que ahora ya se andan caminando, cuando fue el COVID se escondieron, pero ahora otra vez andan caminando. Pues es que les digo, no tienen fundación ellos, bíblica. Ellos no están en el plan de Cristo. No los encuentras ahí. Por más que le busquen, no los encuentras. Y yo le pregunté a él, pues ¿cómo salieron ustedes? Me dice, no, y me lo explicó, es que había un hombre
allá no dijo lugar, yo sé dónde, en Nueva York, pues andaba confundido y que Dios le reveló, se llamaba Russell, y también otro compañero de Edward Ford, y ellos establecieron la religión esta, ellos son los fundadores, y también Elena White Miller, Constantino, José Smith, y así muchos hombres han hecho sus iglesias, son fundaciones de hombres, y yo no ando agradando a los hombres. La fundación de Dios está firme y tiene este sello. Y todos debemos saber por qué tenemos este sello. Cuando obedecimos el Evangelio de Cristo y nos bautizamos, entonces Dios nos selló con el espíritu de la promesa, de poder alcanzar mejores promesas a través del Espíritu Santo y no a través del mundo natural y del pecado. Mejores promesas. Y entonces dice que Él tiene este sello y la declaración. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo dice, apártese ¿de quién? Del pecado. Entonces yo tengo que entender, por muy débil que sea, si el domingo voy a participar y voy a invocar al Señor, debo de apartarme ¿de quién? De toda iniquidad y de todo pecado. Aunque me duela, aunque sufra, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo fe en el Señor. Esta es una declaración muy, muy importante. Por un lado, vemos todos los días el poder del pecado. El placer, su excitación. Vemos inclusive la muerte que trae todo esto. Lo estamos viendo por televisión. Hay mucha muerte, pero la gente sigue ocupada en las cosas de la carne. Lo ves, y ya parece que lo vemos como algo natural. Mataron a quién sabe cuántos en Rusia, mataron quién sabe cuántos en acá. Es natural porque dice la Biblia que el ocuparse del pecado es la muerte. Pero tú dices, a ti no te ha llegado, ¿verdad? Bueno, ojalá que entiendas esto. Tu súplica es, Padre, líbrame de la muerte. O sea, tu súplica, tu oración es todos los días pidiéndole a Dios que te libere de la muerte. Pero lo vemos. Y por otro lado, vemos que tienes un gran poder. Es tu fe. Para mí, mis respetos para mis hermanos de fe. Mis respetos para cada familia que cree en Dios y guarda o trata de guardar los mandamientos de Dios. Porque esa fe es muy importante. Y eso es lo que va a probar Dios de ti, tu fe. Porque no lo vemos. O sea, tú ves el mundo que se va como dice la Biblia, siguen la corriente de este mundo, tras el placer, tras el pecado, tras las malas palabras. Y tú dices, no, gracias, yo me voy a dormir porque yo mañana tengo un compromiso con Dios. O sea, esa es tu fe. Esa nadie se puede meter ahí más que tú y Dios. Ahí agradas a Dios en esa manera de decir, yo tengo fe en Dios. En Lucas capítulo 18 hay una historia que Dios habla y que me llama la atención porque eso es lo que quiero decir de mi predicación. En Lucas capítulo 18, del 1 al 8. Lucas 18, vamos a ver qué dice esa escritura. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta escritura que puso mi Señor me explica la necesidad de orar y de suplicar a Dios que nos libre de la muerte. Pregunta el Señor, vean a aquel juez injusto que hizo justicia. Porque venía la viuda a pedirle que le hiciera justicia de su adversario. ¿Quién es tu adversario? ¿Quién te está dando eso? Te quita el tiempo. Todo el tiempo él es el que trata de que te apartes del camino de Dios.
Lo hace todos los días. Todos los días lo hace. Ya sea con entretenimiento, con trabajo, con placer. Todo el tiempo, de hecho, cuando queremos estudiar la Biblia, siempre entra él. Siempre te molesta con algo, suena el teléfono. Satanás es nuestro adversario. Pero si Dios mira que tú no le imploras que te haga justicia y que te ayuda, no te va a ayudar. Porque si una cosa hemos entendido es que Dios no se mete si tú no le pides. Así me lo enseñó el hermano. El Espíritu Santo nunca va a interceder si tú no lo imploras. Si tú no le pides que te ayude. Él no va a trabajar. Así es que, hermanos, la situación es muy clara. Dios no puede ser burlado. Él sabe nuestra súplica y sabe nuestros intentos. ¿Por qué te burlas de él? No te puedes burlar de Dios. Todos debemos de saber y entender que el propósito de un padre es llevar a cuidar a sus hijos. El propósito de Dios es igual, es el intento de librar a sus hijos de la muerte, incluyendo a su hijo. Él vino a librarnos de la muerte porque Satanás tenía este imperio de la muerte. En Hebreos 2:9 lo dice, y librar, ahí te va, Hebreos 2:9, dice la palabra de Dios, y librar, pero 2:9 dice el versículo, bueno, pues vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado, Dios me dio. Así que por cuanto los hijos padecieron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, ese es el que quería leer, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A eso vino Cristo, a enseñarnos que la muerte no tiene efecto, solamente que nosotros se lo pidamos. Y esa muerte viene por el pecado. Qué sencilla es la palabra. Si vivo para el pecado, por eso yo digo, cuando yo me vaya de aquí, yo ya sé a dónde voy. Si viví para el pecado, yo no voy a entrar al cielo, o sea, eso ya lo sé. Es como un examen que Dios está haciendo. Yo miré cuando mi hermano se fue de aquí. Él iba muy contento cuando se fue, porque toda su vida vivió en el Evangelio. Luchó para que estuviéramos unidos en el Evangelio. Así es que, pero otros no van a tener la misma suerte, porque están, pues aman al pecado. Así es que yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que aman? ¿Qué es su súplica? ¿Qué le piden a Dios? ¿Cómo le oran? Jesucristo, si vemos ahí, Él no le pedía a Dios que le diera confort, no le pidió que le diera, no sé, le pidió que lo librara de la muerte. O sea, pedía a Dios que lo librara de la muerte. Es todo lo que le pedimos a Dios. Y te va a librar si le dices al pecado, conmigo no, conmigo no. A ver con quién, pero conmigo no vas a andar. Y yo les digo eso, hermanos, les doy ese consejo. Hay que orar a Dios, suplicarle a Dios que nos libre de la muerte. Pero con hechos todos los días, orando, pidiéndole en oración por todos y cada uno de nosotros para seguir este camino que Dios nos ha trazado. Que Dios los bendiga. Como siempre, sea una persona que sabe lo que es el Evangelio y quiere ser librado de la muerte, solamente cuando obedece el Evangelio, Dios te libra de ese mal. Vamos a entonar un himno de invitación. Todos los que quiera, pásenle al frente.